tenían lupus tenían manchas en la piel que se hacían parecer como las mordeduras de lobo. Esta es una enfermedad reumatológica, es decir, que va a estar comprometido el sistema locomotor, específicamente las articulaciones. Los pacientes van a padecer lo que es artritis y artralgia. Van a haber las personas con lupus van a tener brotes y remisiones, lo cual hará que el proceso de diagnóstico sea más difícil y también que sus síntomas se van a parecer a otras enfermedades autoinmunes. En la etiología esto es multifactorial, pero su factor común que va a ser una pérdida de tolerancia inmunológica. Van a tener factor según el sexo, que las mujeres tenemos más predisposición a tenerlo, y justamente es por las hormonas, porque nosotros tenemos estrógeno, y ahí es donde actúa el factor hormonal, que el estrógeno y la prolactina hacen que tengamos más predisposición a tener lupus. En factores genéticos tenemos el RF5, que también está con más predisposición a tener lupus, y factores medioambientales como los medicamentos y la luz ultravioleta. Todo esto hará que tengamos la aparición de la enfermedad. Ya. Ahora, tomando más énfasis en los factores ambientales, tenemos la radiación ultravioleta. Esto generará que haya daño en el ADN, generando que haya mayor muerte celular. Y estos pequeños ADN harán que haya mayor fabricación de autoanticuerpos. En caso de los fármacos tenemos la hidralazina. Este va a actuar específicamente en la actividad de las enzimas DNMT1 y DNMT3A, que estas enzimas están en lo que es la metilación del ADN. Entonces, si va a atacar esa vía, va a hacer que haya menor metilación del ADN, activando una mayor respuesta autoinmune. En antecedentes de enfermedades virales tenemos al virus del Epstein-Barr. Esto va a hacer que las células B produzcan mayor autoanticuerpos y habrá hará que ataquen a nuestros tejidos propios. Y acá se le conoce el término de mimetismo molecular, cuando el cuerpo proteínas que se parecen al virus se van a parecer a las nuestras, lo cual hará que el sistema inmune lo confunda. Y en el caso del sílice, este es un mineral que está en contacto con personas que hacen construcción o minería. Estos se van a depositar en los pulmones, lo cual va a inducir a una mayor respuesta inflamatoria. Y lo mismo con el caso del fármaco, también va a inducir a una mayor respuesta inflamatoria. En factores hormonales tenemos el estrógeno y la prolactina, que va a hacer que se sientan mayores autoanticuerpos, y como ya mencioné, eso hará que las mujeres tengamos más predisposición a tener lupus. Y en factores genéticos hay varios genes que hacen que tengamos predisposición a tener lupus, pero estos principalmente atacan lo que es la activación de las células B y T, la producción de autoanticuerpos y una mayor respuesta inflamatoria. Estos son algunos de los genes. Tenemos el HLA-DR2 y el HLA-DR3. Normalmente tenemos a la célula presentadora de antígeno, que va a presentar el antígeno al linfocito B para que este le diga al linfocito B al linfocito T que le diga al linfocito B para que cree anticuerpos. Pero en las personas que tienen este gen, pues la célula presentadora de antígeno les va a presentar un antígeno que es de nuestro propio cuerpo. Entonces esto va a inducir a una respuesta anormal del sistema inmune. Y en el caso de la C1Q y C4 y C2, estas son de la vía clásica del sistema del complemento, y si cuando estas van a estar deficientes no va a haber una correcta eliminación de las células muertas, lo cual generará mayor ácidos nucleicos, y esto a su vez generará que haya mayor autoanticuerpos. Vamos a hablar lo que ocurre fisiológicamente, ya luego mi compañera les hablará cómo es lo que ocurre en lupus. En una respuesta inmunitaria normal tenemos al macrófago o la célula presentadora de antígeno. Este va a agarrar una pequeña parte del antígeno y se lo va a presentar a la célula T, y esta célula T le va a presentar a la célula B y va a activar interleucina 4, interleucina 5 y 6, y esto va a activar a la célula B, lo cual hará que haya una mayor... la cual la célula B se convertirá en una célula plasmática secretadora, y esta va a ser la que va a secretar muchos anticuerpos. Y en una tolerancia inmunitaria normal, para que ocurra lo que es la proliferación del linfocito, acá tenemos a la célula presentadora de antígeno, que le va a presentar al linfocito T su antígeno por medio de los receptores CD28, y la célula presentadora de antígeno tendrá la B7, lo cual hará que el linfocito tenga una correcta proliferación y diferenciación. Y en caso de la anergia de los linfocitos T, que es cuando hay acá es cuando
antígeno le va a presentar un antígeno que es propio, y lo que tiene que hacer el linfocito T pues es no responder a eso. Entonces el linfocito T lo que va a hacer es va a bloquear la señal, o también lo que puede hacer es que puede presentar un receptor inhibidor, lo cual hará que pues ya no reaccione y va a haber una ausencia de respuesta. Ya, ok, antes de entrar de lleno a la fisiopatología, primero nos veremos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si falla la tolerancia inmunitaria? ¿O qué pasaría si al presentar un antígeno propio, el linfocito T no genera anergia? O sea, es decir, que no se inactiva su función, sino sí se activa. Y al activarse, activa a la célula B, y la célula B se diferencia y genera células plasmáticas. ¿Qué pasaría? Si alguien podría... ¿Qué pasaría? Bueno, sucede una enfermedad autoinmune, o el lupus, en este caso. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Bien. Ok, la fisiopatología en sí lo hemos hecho en pasos para que sea más entendible. En este caso, como ya lo mencionó mi compañera, necesita de dos factores. Un factor desencadenante, pero en sí un factor que lo predispone. Y el que le predispone es uno genético, sí o sí. Las personas que padecen de lupus siempre tienen una predisposición genética. Porque si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a meditar con los factores de riesgo que nos mencionó Jimena, ¿cuántas personas, tan solo en el Perú, son mujeres? ¿O cuántas personas fuman tabaco? ¿O cuántas personas están expuestos normalmente al sol, así de manera constante? Pero no todas esas personas tienen lupus. ¿Por qué? Porque las personas que tienen lupus, que son una minoría, tienen la predisposición genética de una enfermedad autoinmune. Y es por ello que tienen una predisposición que necesitan un factor desencadenante, como los factores ambientales que mencionó Jimena, para padecer de lupus. Si nos ponemos en un caso de una mujer, porque normalmente esto ocurre en mujeres, con una mutación en el gen, como ya lo mencionó, el más común, con un 80%, es el HLD-R3 o el 2, que tiene que ver con el complemento de histocompatibilidad. Entonces, si nos ponemos una persona que tiene esta mutación, entonces ahora entramos, necesita un factor desencadenante. Y en este caso, como el más común, digámosle, es la luz ultravioleta. Es normalmente al estar expuesto al sol. Entonces, ¿por qué? Porque la luz ultravioleta genera dímeros de timina en el ADN, lo cual genera una mutación. Y esto genera una mayor apoptosis. Y esta apoptosis es de manera rápida. Y es por ello, a ver si alguien se recuerda cuál es la diferencia de apoptosis y necrosis. Si alguien se puede acordar. ¿Nadie? Ok. La apoptosis es una muerte limpia, a diferencia de la necrosis. Y es por ello, ¿por qué? Porque la apoptosis no genera restos apoptóticos, pero normalmente genera restos apoptóticos. Sin embargo, estos restos no van a ser presentados como antígenos. ¿Por qué? Porque estas son fagocitados por los esferocitos o las células vecinas que están a los lados, que están a los costados. Y entonces, en este caso, en un aumento de apoptosis genera una mala apoptosis, donde ya no se van a fagocitar todos estos restos, y esto se va a considerar una necrosis, por lo cual la célula, vendría a ser el factor desencadenante. La luz ultravioleta, digamos aquí, el otro factor desencadenante es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es el factor desencadenante que normalmente ocurre en los queratinocitos, porque estos están más expuestos en el sol. Entonces, liberan material genético, y aquí hay una respuesta inmune. Y en la respuesta inmune para empezar, tenemos una célula dendrítica plasmocitoide que normalmente está en el plasma, en la sangre. Y entonces reconoce un complejo o el material genético que se ha liberado, porque en sí no debe estar material genético expuesto, no solo material genético, también la membrana fosfolipídica, todo tipo que tenga un ácido nucleico. Entonces, aumenta la producción de interferón tipo 1. Y entonces la célula plasmática, o la célula dendrítica, que es la normal CPA, que es la presentadora de antígeno, reconoce una célula apoptótica nuestra como una célula necrótica, digamos de esa forma, como un antígeno. Lo reconoce, y como ya vimos, la persona tiene una mutación en el complejo de histocompatibilidad.
Entonces lo presenta donde ocurre la presentación, donde debería aparecer la tolerancia, la tolerancia, y hay una falla de tolerancia donde la célula T reconoce este antígeno que vendría a ser una célula nuestra, por lo cual la célula T se activa por medio de esto y secreta citocinas. Después lo vamos a ver qué citocina es, la que activa a la célula B, al linfocito B, por medio del ligando CD40L y con su ligando CD40. Lo activa y hace que la célula B reconozca el ácido nucleico, un ácido nucleico nuestro, lo reconozca y se diferencie en una célula plasmática, que va a secretar anticuerpos. Y estos anticuerpos se van a generar, normalmente son los IgG, a diferencia de las anteriores patologías o de la otra hipersensibilidad tipo 1, que es la E, en este caso, son los anticuerpos antinucleares. Y como ya lo vimos, esto es lo que la fisiopatología del lupus. En este caso, está relacionado la hipersensibilidad tipo 1 y la hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 1 es cuando en una reacción inmunitaria se generan anticuerpos, que estos anticuerpos van a ir hacia una célula en específico, células de un tejido en específico. Y la hipersensibilidad tipo 3 es cuando los anticuerpos van a generar un inmunocomplejo, inmunocomplejos, y estos van a estar en la circulación, por lo cual van a poder ir a cualquier tejido, y es por ello que se le conoce al lupus como una enfermedad sistémica, porque puede atacar a cualquier célula, a cualquier tejido, a cualquier órgano, por lo cual es una de las razones por las que también al lupus se le llama lobo, porque es una enfermedad muy feroz, porque es una enfermedad que puede atacar y puede matar a cualquier órgano, y es muy perjudicial para la persona. Ya, en una parte más molecular, si nos ponemos a la célula dendrítica o un macrófago, como lo mencionamos en la fisiología, la célula reconoce un ácido nucleico y por medio de su receptor FCR, en este caso es un macrófago, lo endocita y forma un endosoma. Y ese endosoma por medio del receptor TLR7, que este receptor es como que uno de los que van a estar encargados para que se malinterprete esa tolerancia. Y este receptor TLR7 normalmente está en el cromosoma X, y es por ello que en algunos artículos mencionan que esta podría ser una de las razones por lo que la mayoría de las personas que son afectadas por lupus son mujeres, porque las mujeres tienen XX y pues los hombres tienen un cromosoma protector, como lo mencionan. Entonces aquí ocurre la falta de tolerancia, donde se activa las células T, y la célula T, por medio del ligando CD40L, activa al linfocito B por la CD40 y por la interleucina 21, que es la citocina principal. ¿Por qué? Porque va a hacer que la célula B se diferencie en célula plasmática o que se quede en la memoria, que recuerde el antígeno, lo cual es peor, ¿no? Bien. Ok, en los autoanticuerpos implicados en el LES, los autoanticuerpos que normalmente secretan las células, van a ser varios anticuerpos que van a atacar distintamente a células, a cualquier célula. Sin embargo, las que sí o sí están, y en mayor cantidad, son las antinucleares, que van a estar presentes. Sin embargo, no es una que solo es del LES, no es un indicativo que solo es del LES, ya que lo pueden tener otras enfermedades autoinmunes, porque las autoinmunes generan anticuerpos. Todas las enfermedades autoinmunes lo tienen, así que no es un indicador del LES. Sin embargo, las que sí son indicadores del LES son el anti-DNA y el anti-SNP, que normalmente ocurren en la afectación renal y en la cutánea, ya que generan nefritis lúpica, y en el caso de los ANA generan dermatomiositis, artritis reumatoide y vasculitis. Ok, en manifestaciones clínicas tenemos síntomas que genera el lupus. En este caso tenemos el lupus cerebral. La persona puede tener síntomas cognitivos como pérdida de atención, algo simple como pérdida de atención, pérdida de concentración,
pero otros puede haber convulsiones, ese tipo de cosas. En este caso también hay un exantema cutáneo discoide, que es un tipo de lupus, voy a decir, pero también el más conocido, que es el Ras-Malan, que es conocido también como las alas de mariposa, que ocurre normalmente en una zona diferencial, que después lo vamos a profundizar en eso, ¿no? Y también se puede ver anemia y trombopenia y linfopenia, o sea, una disminución de la hemoglobina, de las plaquetas y de los linfocitos, debido a esto, porque afecta a todas las células. También hay mialgias debido a que afectan a los miocitos y por ello genera unos dolores en los músculos. También, como ya lo mencionaron, es una enfermedad reumatoide, por lo cual también hay una artritis, hay una inflamación de la circulación, de la articulación. También hay úlceras orales, es junto con el Ras-Malan, que es un eritema en la piel, se generan úlceras porque se atacan la mucosa. La nefritis lúpica, que es por inflamaciones glomedulares, que se va a dar por un aumento de inmunocomplejos en el glomérulo. La osteoporosis y necrosis avascular, y eso se va a dar por la destrucción del hueso y por la inflamación de los vasos sanguíneos. Porque es una enfermedad que va a estar en constante inflamación, como ya lo mencionó, es una enfermedad inflamatoria crónica. Y también, junto con eso, hay erupciones o pápulas o úlceras. En cambios microscópicos tenemos la nefritis lúpica. Se le llama nefritis lúpica porque es una nefritis de lupus lúpica. Se le llama así porque es un desencadenante de lupus. No es una nefritis normal. Tenemos el glomérulo normal con su cápsula de Bowman, su parte celular o células mesangiales. En este caso tenemos a la nefritis lúpica, la que normalmente es la proliferativa mesangial, ya que como se puede ver, o si es que pueden ver, es por una congestión de capilares, y esto se va a deber por el aumento de inmunocomplejos. Estos van a aumentar los capilares, lo van a aumentar y van a obstruir los capilares. Esto va a generar una inflamación y por ello un daño potencial en el riñón. Pero esto va a generar que las células mesangiales se proliferen y es por ello que van a estar en aumento. Y eso en sí genera la inflamación, o sea, el aumento del tamaño. Y también es otro tipo, que es la nefritis lúpica focal, que también se va a deber por la hipercelularidad mesangial, ya que es una de las características, el engrosamiento de la membrana basal y el depósito de los complejos inmunes, que eso es lo que va a generar la inflamación. Y la nefritis lúpica esclerosante o la avanzada, que es lo progresivo de una nefritis lúpica normal. Que esto va a ser cuando ya el 90% de los glomérulos se mueran, se necrosen y ocurra un tejido cicatrizante. O sea, ya es irreversible y la persona sufre una insuficiencia renal. Y en un caso macro es una nefritis o es el aumento del riñón. Ok, para profundizar en esto, en la microscopía óptica se puede ver en un glomérulo se puede ver los podocitos agrandados y las células epiteliales viscerales, las células mesangiales con depósitos inmunes, porque es una característica principal. Y hay una membrana basal glomerular y las asas capilares permeables por una falta de proliferación endocapilar. Y en una imagen inmunofluorescencia, donde se puede ver el glomérulo, ya que la inmunofluorescencia es una técnica que se realiza para ver si un órgano o un tejido tiene anticuerpos. Y es por ello que se puede ver en esto que las asas tienen un contorno exterior rugoso, lo que sugiere en los depósitos. Y eso es por una tensión mesangial. Porque se puede ver que hay un aumento de autoanticuerpos. En la erupción eritematosa, que es lo más, como uno de los signos más conocidos, que es el Ras-Malan, es debido a una inflamación de la epidermis, en la piel. Aquí tenemos una epidermis normal o una piel normal, donde se ve la dermis superficial, la epidermis y la capa queratinosa, donde se puede ver una dermis normal. Sin embargo, en una dermis que está siendo atacada por el lupus, por una erupción eritematosa, se puede ver que en la dermis superficial hay un infiltrado inflamatorio cutáneo, hay un aumento de linfocitos.
por lo cual está en constante inflamación y es por ello que genera eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la capa basal va a estar de forma vaporizada y se va a estar disolviendo, debido a que de la dermis, los vasos sanguíneos de la dermis van a hacer una extravasación hacia la parte superior y esto va a hacer que se vea de esa manera. Siguiente, de esta manera. Siguiente, de esta manera. Como ya en las manifestaciones clínicas tenemos a las mucocutáneas, que son de 70 a 80%. Que estos son también tipos de lupus, sin embargo también son manifestaciones clínicas, que van a ser el LECA o el lupus eritematoso cutáneo agudo, que va a ser por la erupción eritematosa en la cara o las alas de la mariposa, que es la más conocida, el rasgo más conocido, que es el Ras Malan, que ataca, que se ve solo en la zona nasogeniana o la zona nasolabial. No afecta, bueno, puede afectar a más partes de la cara, sin embargo puede ser confundido con una rosácea. Y la otra es la LEXA, o es el lupus eritematoso cutáneo subagudo, que esto se va a deber también por unas lesiones, sin embargo van a ser por anillos o placas eritematosas, y estas normalmente aparecen en el cuello, en los hombros y en la espalda. Estas duran más tiempo que la LECA o que la eritematoso cutáneo agudo, están más tiempo. Y en el lupus eritematoso cutáneo crónico, que es ya lo crónico, que dura más tiempo que los dos, es debido a las placas eritematosas y escamosas bien delimitadas. En esto hay una fibrinólisis cutánea. De la musculoesquelética, 80-90%, como ya lo mencionamos, es una enfermedad donde afecta a las articulaciones, donde hay atralgias leves, que son los dolores en las articulaciones, pero donde no hay inflamación, pero es visible y significativa. Y esto se debe normalmente ocurre en las manos, muñecas y rodillas. En la artritis lúpica, lupus, es una artritis, normalmente ocurre en el lupus. Y es por ello que hay complejos inmunes que se depositan en el tejido sinovial y estas causan inflamación, ya que afectan al colágeno y a las células que producen líquido sinovial. Y en el diagnóstico en sí no tiene un diagnóstico en específico, sin embargo se va a deber a criterios, que estos criterios van a tener un criterio de 10 puntos. La persona tiene que tener 10 puntos para recién diagnosticarla de lupus, y uno de los principales es que esta tiene que tener los ANA o los anticuerpos antinucleares, y esto le va a dar 2 puntos, y los demás puntos se va a ir sumando y la persona tiene que tener 10 puntos para que se sepa que esa persona tiene lupus.